Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Josué Abel Gamboa y estamos en otro episodio del podcast Conexión de Vida. Gracias por conectarte y gracias por estar aquí junto con nosotros. Te recuerdo que este podcast se transmite todos los días lunes a las 7 de la noche. Te comento y te recuerdo que es todos los días lunes, te repito, a las 7 de la noche. Y nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales que van a estar apareciendo aquí en la parte de abajo. Como nos puedes buscar como IDD Fuente de Vida. IDD Fuente de Vida en todas nuestras redes sociales. Así que esperamos que hoy sea un episodio muy bendecido. Esperamos que te pueda gustar nuestro episodio. Así que no sé qué número de episodios estamos, pero ya estamos corriendo con muchos más episodios. Así que gracias por conectarte. Te voy a pedir que le puedas compartir a una, dos, tres personas, de tus amigos, de tu novio, de tu pareja, de tu esposo, y le puedas compartir y decirle: ya está Conexión de Vida. Así que gracias a las personas que nos ven aquí en Ecuador, los que nos ven en España, en Estados Unidos. Gracias a cada una de las personas por conectarse y comentar semana a semana. Así que hoy estamos también con un invitado. Tenemos aquí con nosotros en el estudio de Conexión de Vida a nuestro amigo Ricardo Berríos. Ricardo. Hola, ¿qué tal, Josué? Gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir el día de hoy contigo. Gracias. Bueno, y estamos aquí junto con Ricardo Berríos, que es psicólogo clínico con más de 15 años de experiencia, y queremos conocer acerca de la psicología, cómo se conecta la psicología con la religión. Así que vamos a empezar con materia. Ricardo, ¿estás listo? Bien, Josué, sí. Fíjate, la psicología tiene como ciencia instaurada unos 150 años. Aparece en los laboratorios de Alemania por primera vez, sobre todo en procesos que tienen que ver los mentales con los animales. La experimentación empieza con la memoria, la percepción, la atención de animales, pero luego muta desde los laboratorios hacia los conglomerados masivos, hacia los procesos mentales de aprendizaje en los niños, y actualmente se dedica también al área de enfermedades modernas, como son la ansiedad, la depresión y el estrés. De cierta forma, todas las ciencias metodológicamente proceden desde el libro más antiguo. Bueno, algunos también hablan de los Vedas y hablan un poco del Corán, pero estamos refiriéndonos por el parte de acá de Occidente de la Biblia. La Biblia menciona más de 1000 veces la palabra alma, tanto unas 750 veces en el Antiguo Testamento y más de 300 veces en el Nuevo Testamento, pero la codificación ahora en el Nuevo Testamento es psique. En el Antiguo Testamento aparece como nefesh, un poco de lo que tiene que ver con el aliento que Dios sopló desde el Génesis, los narrados de Génesis, cuando un creador llamado Dios, Jehová, sopla aliento sobre el primer hombre que toma desde el polvo. Al soplar aliento de vida da animación, que es lo que viene a ser la palabra en lo actual contextualizado psique, alma, o sea, una vida plena, una vida animada, una vida que se mueve. Eso tiene que ver un poco desde las raíces bíblicas hasta la actualidad con los conceptos más profundos y sencillos de lo que significa la palabra psicología. Y bueno, entendiendo la historia, Ricardo, entendiendo ahora la psicología moderna, entendiendo ahora las enfermedades que existen, ¿qué tan importante es la psicología? Porque mucha gente dice que la psicología de alguna manera es algo que desde el mundo espiritual solo ataca la mente, ¿verdad? Pero ahora en nuestra religión, en nuestro contexto, se preocupa más por el alma, ¿verdad? Pero ¿cómo enseñarle a las personas o qué tan importante es la psicología para nuestra era, para el mundo de los cristianos también? Bien, la psicología hoy en día ocupa un espacio importante, Josué, dado que el ser humano es psicológico. El ser humano está dividido en tres grandes áreas, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Con el cuerpo tienes vida física, con el alma tienes vida psicológica y con el espíritu tienes vida espiritual. La Biblia enseña de estas tres grandes áreas desde el Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuál es la importancia hoy en día de la psicología? Bueno, intenta comprender esos comportamientos que están desde el claustro materno hasta la agonía. El libro de Isaías menciona y dice: desde el vientre hasta las canas, me gustaría seguirte. El salmista en el Salterio dice: mi embrión vieron tus ojos. El Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de mis favores. En realidad la psicología está en todo.
está en el marketing, está en la comunicación, está en la composición de canciones, está en la intervención social, está en la antropología, está en absolutamente todas las ciencias, dado que la psicología parte del bastión de la filosofía, que es la madre de todas las ciencias. Y teniendo esto en mente, hablamos un poco de, bueno, de Jesús, ¿verdad? Jesús se dice que fue pastor, que fue misionero, que fue también un psicólogo para las Sí, personas, la gente que estaba cercana a él. Y hoy se duda mucho de la psicología, Ricky. He escuchado muchos pastores, líderes que están en contra de la psicología, que están en contra de las ciencias. He escuchado muchos testimonios de personas que nos vienen a decir, la psicología es solo para los locos. La comprendo. psicología es solo para las personas que no tienen una comprensión adecuada. Para tratar estos temas mentales, la depresión, ¿solamente se necesita de la base cristiana o también de la psicología, Ricardo? No, a ver, Sócrates tenía una frase que era muy importante y decía, lo que el hombre no conoce no existe. La ciencia, si bien es cierto, no va a intentar superar lo que un Salvador hizo por la humanidad, o sea, Cristo, del cual parte todo el cristianismo. Sencillamente lo que la psicología intenta hacer es un poco ordenar la idea del ser humano, sus procesos mentales, sus áreas cognitivas, sus áreas afectivas y sus áreas volitivas. Pero la palabra del Señor es clara en hacer notar que hay una diferencia en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo 17 está la historia de un hombre que era un hombre que le pide a Jesús que lo sanara a su hijo porque era lunático. Ujú. ¿Recuerdas? Sí. Decía que caía de vez en cuando en el fuego y de vez en cuando en el agua. Bueno, esto a la altura de la visión científica da a entender lo que serían casos de epilepsia. Y recuerda que también el libro de Daniel habla de Nabucodonosor, aquel rey que perdió el juicio. Es decir, perdió la razón, el intelecto, el rigor intelectual. Da a entender que la psiquiatría moderna, cuando se instaura como ciencia, es el primer caso de esquizofrenia que lo evalúan dentro de sus estudios, dado que como un hombre tan coherente, un rey, un conquistador, pudo a través de un mensaje que venía del cielo poder la razón. Y la condición era, ahí en Nabucodonosor, que cuando este rey reconociera que el cielo gobierna, le sería devuelto tanto el trono y también el juicio, o sea, la razón, los procesos mentales. La Biblia es muy clara. La Biblia en el libro de Efesios dice que es viva y eficaz, no es palabra muerta, como si lo puede llegar a ser la ciencia. La ciencia es muy finita, la ciencia tiene que tener estado del arte, donde cada innovación, cada exploración, cada descubrimiento tiene un tope de Sí, vigencia sí, y sí. luego tiene que venir alguien a reformularlo, etcétera, etcétera. De hecho, Josué, los grandes científicos, por lo regular, siempre he dicho, no tienen una aproximación a una deidad. Siempre terminan creyendo plenamente en su Sí. conocimiento, en las innovaciones que su forma de visualizar pudieron dar para una sociedad, pero terminan rechazando un Salvador. Ujú. En realidad creo que el proceso más eficaz, el propósito de vida de cada persona, indistintamente si posea conocimiento o no, es de cuál es el sentido que le dará a su vida. Y recuerda que esta palabra vida viene antecedida de una psique, de un nefesh, de un aliento de vida, de una psicología. Y qué interesante poder conocer acerca de esto, Ricardo. Qué interesante poder conocer muchos términos, mucha información. Bueno, recuerdo a las personas que estamos aquí con Ricardo Berríos, psicólogo clínico. Así que usted puede también comentar ahí, enviar sus preguntas y vamos a estar leyéndolas. Hay un cierto malestar, ¿verdad? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de los seres humanos. Nacemos malos, ¿verdad? Totalmente, es la El- composición humana. Nacemos malos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que cambia en nuestra mente, en nuestra psicología, ¿verdad? Que nos hace ser buenos también. Y nos hace tener, de cierta manera, un cierto control al no hacer lo malo. ¿Cómo afecta la religión, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestra vida, teniendo en cuenta que todas las personas tenemos un conocimiento de Jesús, ¿verdad? Pero llega un momento en que cambia nuestra mente, nuestra psicología y nos olvidamos, ¿verdad? Nos olvidamos de crecimos, de cómo pensamos y nuestra mente se transforma en una mente irreconocible. Entonces, muchos padres dicen, quiero llevar a mi hijo al psicólogo porque se comporta de una manera terrible. Buscan al pastor para que el pastor Sí. haga la tarea de psicólogo. Bueno, yo valoro la tarea del pastor que a veces tiene que hacer la de psicólogo, aunque no sea psicólogo profesionalmente, pero tiene su parte, ¿verdad? Es la Biblia.
Pero cómo poder tratar también a estas personas, a hermanos creyentes que quizás no han podido cambiar su manera de pensar desde la psicología y también incluso llevándoles hacia ser un creyente de Jesús. Bueno, la psicología también mide, Josué, no solamente al individuo, sino al ambiente donde nace y se desarrolla el individuo como capacidades y habilidades. Entonces, si tú te das cuenta, hoy estamos en una generación, en un mundo armado por sistemas, donde aunque el avance científico siga dándose, la educación siga evolucionando, no disminuye en el ser humano el sufrimiento psíquico y el malestar social. Dado a que los contextos arman de cierta forma esa área volitiva de los seres humanos. La iglesia se puede presentar como una visión en determinado tiempo para individuos, sujetos, que los pueden llegar a ver como conceptos amplios que rigen y cambian su vida. Pero es importante precisar, Josué, que en el libro de Corintios 5 dice Pablo, quien escribe ese precioso libro, y pone una condición, dice, si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. nueva criatura es. Ahora, esta palabra nueva criatura es la misma que emplea la psicología para decir metamorfosis, que es por lo cual haces un proceso de cabeza. Esa metamorfosis también en el antiguo griego quiere decir ir por los caminos, pero detenerte y no cambiar de camino, sino retroceder para ahora tomar un nuevo camino. La palabra metamorfosis también deriva epistemológicamente para arrepentimiento. O sea, son palabras sinónimas que permiten en el ser humano un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, porque hay un nuevo conocimiento. Nadie puede cambiar si realmente no tiene un conocimiento. La gente desea muchas veces religión y ahí corremos el riesgo de la interpretación bíblica, porque no siempre es adecuadamente, porque no tiene un conocimiento realmente justo en la aplicación contextual para donde se encuentra el individuo. Hacemos aplicaciones totalmente descontextualizadas. Entonces alguien dijo, sacamos textos para crear un pretexto, porque está fuera del contexto. Entonces, la psicología no es que va a suplantar el trabajo de un pastor, pero tampoco el pastor debería hacer lo que la psicología se encarga Claro. sobre el ser humano. Pero no hay que olvidar los entornos, Sí. los contextos. Definen mucho a los seres humanos. Yo llegaría a decir que es el 50% del desarrollo en capacidades y habilidades de los seres humanos. Sí, y teniendo en mente, Ricardo, lo que tú dices, a veces el pastor o el líder hace la tarea de psicólogo, ¿no? Y valoramos su ayuda, valoramos lo que hace. La iglesia eh, ha sido una respuesta para muchas personas, para muchos barrios, para muchas comunidades, en donde el pastor ha tenido que hacer hasta de psicólogo de parejas o Correcto. psicólogo que ayuda a las parejas, ¿verdad? Y poder, como terapeuta sería la palabra. Y el pastor hace de todo, ¿no? Y hablando un poco, me voy a ir hacia unos años atrás, en donde estuvo la pandemia. La Sí, terrible pandemia, Ricardo, en donde el mundo cambió. Donde nuestro mundo tuvo un antes y un después. Sé que la depresión, la ansiedad, ya estaba instaurada en nuestros jóvenes, incluso en el mismo mundo cristiano, en la misma iglesia, muchos jóvenes, muchos chicos. Pero para ti, ¿cómo cambió el mundo o la iglesia? Hablemos del mundo. ujú, ¿Cómo cambió el mundo después de la pandemia? Yo conocí un poco acerca de personas que se suicidaron porque perdieron sí. trabajos, personas que estuvieron en casa encerrados y no supieron qué hacer y su mente divagó. Entonces, para ti, ¿cómo cambió el mundo después de esa pandemia? ¿Cómo fue para ti la experiencia siendo psicólogo clínico? Bueno, yo pienso que el mayor cambio que tuvo la raza humana es en la educación. Ujú. Desde ese momento el aula fue virtual. Sí, Entonces, te dije hace unas palabras atrás, cuando cambia el conocimiento, tú técnicamente estás cambiando todo un mundo, sí, una nación. De hecho, Platón arma y diseña todo lo que es la estructura de la sociedad occidental. Platón deja ver la necesidad de un credo, de una sí, religión, de que haya una religión. Y Platón también deja ver la necesidad de cómo tú conoces el mundo a través de las ideas, del conocimiento, de frente a la luz por sombras. Entonces, cuando el mundo, las grandes masas se dieron cuenta que podían modificar emociones, porque el ser humano, Josué, la única forma que pueda percibir o traspasar el mundo real que tenemos a nuestro alrededor, dicho sea de paso, hacia un mundo interno, psicológico, mental o psíquico, es por los cinco sí. sentidos.
Entonces, las emociones no son respuestas sentimentales, son respuestas fisiológicas. Las emociones permiten diversificar esos contextos, esos matices que vamos teniendo en la experiencia humana a través de lo largo de la historia. Entonces, la pandemia vino a ser un experimento Social. emocional, social, que las grandes élites dijeron, necesitamos probar si realmente podemos, Controlar. y quiero decir algo muy importante, Sí. si podemos controlar la mayor y la más importante de las emociones, y yo lo voy a decir hoy. Según Génesis 3:10, dice que Dios vuelve a llamar a Adán y le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Ajá. Adán dice que sale de los arbustos y dice, lo que pasa es que nos escondimos porque teníamos miedo. Y la emoción que más se manejó y se manipuló Miedo. por las élites para escondernos y obligarnos a retroceder y a guardarnos fue el miedo. Sí. El miedo mató mucha más gente que realmente lo que el sistema inmunológico debilitado en cada persona pudo hacer. Wow. O sea, para mí entraron a etapa, a un nivel distinto que tú lo puedes ver en Daniel, donde dice, y la ciencia aumentará. Sí. Porque Sí, sí, esta sí, sí. pandemia fue una experimentación científica Sí. sobre la raza Para humana. ti fue una Sí, fue una experimentación No científica. fue algo que surgió. No, fue altamente manipulado. O sea, recuérdate que la Biblia dice todo. Sí. La Biblia dice cómo operará el maligno. Incluso hoy tenemos una sociedad liderada por la IA. Sí. En algún momento te pregunto, la IA necesitará un cuerpo, Claro. ¿cierto? Una mente que piense. Una mente que piense, porque cada vez les dan atribuciones Raciocinio. humanas. Y la pregunta es, ¿quién encarnó? ¿Quién vino del cielo, encarnó y trajo su gloria y con esa gloria Claro. pudimos ser iluminados y redimidos, ¿cierto? Recuerda que el adversario de Dios también imita la obra. Sí. Entonces, si Daniel dice en su libro, la ciencia aumentará, estamos en estos tiempos. Ahora, es magnífico porque esa ciencia también permite bendecir el nombre del Sí, Señor. sí, sí. Seguro. Pero estamos claros que el mundo no precisamente sigue a Cristo. Está en Sí. contra. Está en contra. Claro, se disfraza, ¿no? Tiene una pseudo apariencia de que intenta agradar, pero realmente no lo es. El cristianismo, de cierta forma, si te das cuenta, no desaparece ni desaparecerá, porque no es una religión más. Está basado en una persona. Si tú le quitas a la palabra de cristianismo Cristo, casi no queda nada de esa palabra. Creo finalmente que la pandemia... Y es curioso porque incluso se le llamaba coronavirus. La única corona que en la historia, en la literatura, sé que hubo sobre esa corona, que dice se escribió su nombre en latín, en griego y en hebreo, es sobre Cristo, Sí. quien intentaron coronarlo paradójicamente. Entonces incluso esta enfermedad tiene esa condición que me llamó mucho la atención, no corona. Bueno, creo yo que Traducido. lo que intentaron es un poco Controlar. experimentar las emociones y sobre todo de la primaria, Entonces- que habla Génesis 3:10, el Entonces, miedo. con tus palabras, Ricardo, somos seres humanos que nos pueden dominar. Sí, Nos totalmente. pueden dominar Sí. y es lo que no puede quizás hacer la religión. Sí, De alguna manera esto nos lleva a pensar y a repensar, según lo que nos estás diciendo, que necesitamos algo más, Sí, ¿verdad? Que sí. necesitamos perder el miedo, que necesitamos dejar, no de que las emociones nos controlen, porque cuando las emociones nos controlan, estamos perdidos. estamos perdidos, ¿verdad? porque no hay conocimiento. Exactamente, y nuestras emociones son algo que se van dando también al crecer, ¿no? Sí, sí, Las todo emociones tiempo. van cambiando cuando un niño nace, siendo adolescente, son cambios, ¿verdad? Y ahora dentro de estas enfermedades que se habla, que son de la cabeza, ¿verdad? Enfermedades la ansiedad, modernas, Sí, enfermedades la ansiedad, modernas. son modernas, ¿verdad? Sí, sí, son No, enfermedades no siempre modernas. estuvieron. Sí, estuvieron, pero no en el repunte que hoy tienen, no son como punta de lanza hoy en día. Hoy están La matando más ansiedad, gente, la ansiedad, la depresión, depresión, sí, ¿verdad? sí, y también el estrés un poco, toda la Sí, gente. Eso es algo ahora escuchaba un testimonio ahora hace poco de alguien que le dijeron que fue al psicólogo y le dijeron, no puedo dormir, me siento cansado. Simplemente le dijo, usted tiene estrés por mucho trabajo, así que Sí. necesita descansar. Nos preguntamos, ¿no? Todos los días, ¿cómo quitar el estrés? ¿Cómo quitar la ansiedad? No es tan fácil, ¿verdad? ¿Cómo Sí. quitar en la noche? Escucho sé de personas que en la noche tienen muchos pensamientos y pensamientos de la preocupación, Obsesivos. ¿verdad? No los deja dormir, Sí. Ricardo, y van a la iglesia y, pastor, ayúdennos, pastor, ¿qué hacemos? Y el pastor hace su trabajo, pero ¿cómo poder ayudarle? Ahora desde
desde tu profesión, ¿cómo has podido ayudarle a aquellas personas o qué has podido entender o qué has podido ver o qué avance has podido ver en poder ayudarles a personas que sufren de estas enfermedades modernas? Mira, Josué, voy a ser muy breve. Sí, Para mí la ansiedad es un mecanismo de defensa, en realidad. ¿Cuándo se torna un problema? Cuando es alimentado por la culpa. El nivel de ansiedad está en todos los seres humanos. Es un mecanismo de defensa que te permite preservar la vida. O sea, si la ansiedad no saliera adelante, advanti, el ser humano realmente estaría en problemas. Colapsaríamos de una forma totalmente inhóspita para el ser humano, brutal. El problema es cuando la culpa le impide al ser humano solucionar en el presente las cosas que debe de hacer. Y yo, en mi pequeña práctica, en mi pequeña experiencia, he detectado que el 80% de la ansiedad que llega al consultorio día a día tiene que ver por dos factores, Josué. ¿Y cuál es el primario? Es con la persona con quien estás al lado. sí. Con nuestro próximo, con nuestro Por prójimo. eso, cuando los padres de niños pequeños me preguntan, ¿cómo sé si lo estoy criando bien? Le digo, mira, ahora de pequeño no lo vas a ver. Ver de grande, cuando usted descubra primero cómo gana el pan esa persona adulta. Es decir, va a hacer un trabajo de oficio, un trabajo de profesión, va a estudiar, no lo va a hacer. Y lo segundo, ¿cómo va a lidiar si va a estar con alguien al lado, va a construir una familia o se va a quedar solo? El 80% de las personas que llegan a los tratamientos psicológicos por problemas correlacionados con niveles altos de ansiedad tienen que ver con la persona que tienen a su lado. Sí. Y sin entrar en detalle, quiero decir lo siguiente. Cuando hablamos de autoestima, que no me gusta mucho esa palabra porque no tengo claro qué es. La gente lo dice pero no tiene claro. Tiene que ver con empezar a respetar el propio cuerpo. Claro. Entonces, recuerda que Pablo en Romanos 6 dice, no presenten vuestros cuerpos como instrumentos de pecado, sino que vivan como vivos entre muertos. Sí. Entonces, mucha de la gente que llega al consultorio no tiene una relación seria basada en el matrimonio, que es el regalo, es el beneficio y la obligación que Dios puso para el hombre. Entonces, la gente quiere ser respetada, pero no respeta su propio cuerpo, lo entrega de una manera muy fácil. Sí. Y aunque eso suene muy dogmático, muy cerrado, créame que lo estoy diciendo desde la experiencia de lo que observo día a día. Muchas mujeres, sobre todo mujeres, llegan. Más, las mujeres se deprimen, se estresan más, Sus emociones son más porque volátiles. tenemos mujeres más preparadas hoy en día. Sí, sí. Ya no es una mujer que solo se queda en la casa, a lidiar de la casa, cuidar, limpiarla, o sola sencillamente a cuidar de los niños. Hoy tenemos una mujer altamente preparada. Trabajadoras. El problema es que cuando se analiza la pareja que tienen a su lado, en ocasiones no tienen ni siquiera los mismos niveles académicos. O sea, hay un problema de comunicación también. Y estas situaciones hacen que nosotros intentemos, para explicar el estrés, resolver situaciones que les corresponden a otros. El estrés viene básicamente porque la tensión de la circunstancia queremos resolverla, pero le compete a otros. Claro. Estamos rodeados de otros. Entonces, hay cosas que los seres humanos deseamos resolver, pero no nos corresponde a nosotros resolver. ¿Por qué nos afectan? Porque nosotros decidimos correlacionarnos con ellos. Y así se expresa un poco cómo puede subir un nivel de estrés, El de contexto. depresión y de ansiedad. Es el contexto que afecta. Es el contexto. Básicamente, estrés es exceso del presente. La gente quiere controlar en el presente, pero no gestiona la culpa. La depresión tiene que ver con cosas pasadas. La gente prefiere sufrir que cambiar, Josué. La gente prefiere ser como una caja de recuerdos Sí. que centrarse en el presente. Es un exceso de pasado en la depresión. Y finalmente la ansiedad es un exceso de futuro, intentar ver algo que no nos corresponde. Por eso creo que la clave, para la gente cristiana quiero hablar, que conoce Biblia, la clave está en Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será os añadido. Bueno, el Evangelio también dice, el Señor le dice a Pedro, echen sobre mí vuestra ansiedad, que yo cuidaré de vosotros. O sea, la palabra del Señor siempre ha estado ahí, Josué, antes que la psicología, la psiquiatría y toda la medicina conjunta. Wow. Recordamos a las personas que estamos con Ricardo Berríos, psicólogo clínico, y créanme que estamos aprendiendo muchísimo y creo que también es de bendición para ustedes, amigos, hermanos. Y bueno, siguiendo con este tema, Ricardo, yo tengo muchísimas preguntas todavía por hacerte, espero que el tiempo nos dé. No sé si producción me dice si estamos bien con el tiempo. Y bueno, la verdad es que te comento que hemos conocido o he visto muchas personas dentro de la iglesia que han sufrido bastante, muchos ¿verdad? Sí. De depresión, de estrés. Abusos y también. siempre, y Abusos. siempre las personas que llegan a la iglesia siempre llegan por un problema, ¿verdad? Sí. Es algo real. Y buscan ayuda, ¿verdad?
pero a veces en la iglesia no hay la ayuda adecuada, ¿verdad? Y a veces se presta una ayuda voluntariamente, pero no es la ayuda adecuada y esto hace que se empeore el problema de un abuso hacia un hombre o una mujer. Esto acarrea también al futuro, ¿verdad, Sí, Ricardo? sí, sí. Y no soy líderes, pastores llenos de ansiedad, de soledad, y ellos dicen, no, soy el Todopoderoso, soy Sí, más que Jesús, me sí, siento sí, sí, fuerte, pero es necesario autoevaluarse, ¿verdad? totalmente. Y decíamos, yo decía hace un tiempo, ¿quién ayuda a los pastores? ¿Quién ayuda a los líderes? Creo que es necesario poder tener al menos 2 veces al año una autoevaluación de cómo estás, Sí. cómo te sientes, porque eso nos ayuda y nos bendice a toda la grey, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería tu consejo para ahora las organizaciones cristianas o las fundaciones que están en serios problemas en torno a la psicología? Porque desde ahí, como tú nos decías, desde ahí empieza todo. Nuestra mente es la que nos lleva más allá, que nos lleva a pensar, a repensar, a reflexionar. Y algo interesante, y te comento que a mí me hubiera gustado también ser psicólogo, Bueno, de poder entender la mente del ser humano. No la podemos entender, no, los no. propios seres humanos, solo Dios. Sí, sí. Y es imposible poder saber los pensamientos de una persona y porque somos cambiantes, la otra vez hablaba con alguien y le decía, los seres humanos nunca estamos contentos con nada, Satisfecho con nada. nunca, o Nunca lo sea, estaremos. nos cortamos el cabello pequeño, cambiamos a otro, no estamos contentos con este color, lo cambiamos, Totalmente de acuerdo. tenemos este auto, lo cambiamos el siguiente año. Y somos hijos de una era, ¿verdad? También con la modernidad. Entonces, ¿tu consejo cuál sería para estas organizaciones cristianas, iglesias, que implanten quizás de ayuda hacia los líderes? ¿Cómo poder tener un plan de contingencia desde la psicología clínica para aquellas fundaciones, iglesias, hermanos, creyentes, eficaz? Bueno, Josué, hay dos cosas que me gustaría decir en Sí. base a lo que tú estés diciendo. Lo primero es que la psicología tiene, obviamente, es una ciencia. Ujú. No, no son cuestiones alternativas complementarias. La psicología es una ciencia. Tiene método de abordaje, tiene criterio y experticias clínicas, Ujú. tiene especificaciones técnicas, pero también tiene algo que me gustaría decir, tiene ética. Sí. O sea, la psicología hoy en día sobre estas enfermedades modernas, Josué, yo quiero ser muy sincero a toda la Ujú. audiencia, no puede hacer mucho en realidad por estas cosas. Ujú. Ahora, cuando digo no puede hacer mucho, no es que no es útil, ojo, Ujú. son cosas muy distintas, pero no podemos creer de que, por ejemplo, la psicología va a cambiar esto. La psicología no lo puede hacer porque al tener un principio de ética, la ética es la medida justa en la cual rige la moral, el comportamiento. Entonces, cuando llega alguien, no necesariamente un terapeuta ¿qué debe de hacer a ese alguien? Ujú. Es más, cuando llega un alguien, se supondría, solo supondríamos, que ese alguien llega ahí de manera voluntaria. Sí. En el lugar donde trabajo no es así, la gente llega por derivación de otro Ujú. especialista. Ujú. Entonces, eso cambia el rumbo. La condición es que cuando hay un problema, el individuo debe estar, el sujeto, la persona, debe estar convencido que hay un Ujú. problema. Para muchos pastores, no hay un problema. ¿Comprendes? Sí. Entonces, en el momento que no hay un problema, no puede haber el rumbo hacia una solución, hacia un cambio. Entonces, las pastorales, las ONG, lo que tú recomiendas, deberían saber qué tan pertinente es el abordaje a personas que en ocasiones no lo consideran necesario. Sí, Sí. incluso los psicólogos tienen terapeutas. O sea, Sí. nosotros tenemos mentores profesionales que van por nosotros, Sí, sí, porque sí. somos seres humanos. Tú Claro. dijiste algo muy importante, todos somos seres humanos. Y al estar ligados a emociones, a sentimientos, decisiones, pensamientos, lenguaje, somos seres altamente querellantes todo el tiempo, o sea, querulelantes. Somos seres que siempre manejamos una insatisfacción Sí. y también somos seres que siempre manejamos el deseo de autorrealización Sí, sí, sí. propia, Ego. egoístas. Ego. Somos seres llenos de ego, de egoísmo. Entonces la gente llega a creer que cuando de pronto llegamos a una entidad religiosa, alguna iglesia, alguna comunidad de fe, como se le llama ahora también, bueno, esto va a desaparecer. No, no, no. El ser humano por naturaleza es pecador, es malo y Malo. es perverso, Josué. Ujú. Entonces, cuando el ser humano no reconoce, y ahí quiero Sí. un poco mencionar lo que dice la palabra del Señor. Es la bondad de Dios que fluye del trono que nos permite arrepentirnos. Ujú. Pero hay muchos cristianos, Josué, que no se arrepienten, Ujú. no dan su brazo a torcer, creen que con ellos no debería ser la cosa.
Y para terminar esa pregunta, el Salmo 73, escrito Sí, por sí. Asaf, que era el líder de la alabanza del templo, que lo había puesto David, porque obviamente, al igual que Kenanías, eran personas expertas en la alabanza, en la ejecución de instrumentos, Asaf dice: llegué a sentir envidia de los malos. Porque a los malos les va bien, los malos son Sí, sí, sí. populares, los malos son consultados, los malos proliferan contra el cielo y no se Sí. arrepienten, los malos tienen buenos resultados médicos, tienen bienes. Pero al final de ese salmo, Asaf Sí. dice: pero en cuanto a mí, he descubierto cuál es el camino de los malos, Ujú. cuál es el camino de los impíos. Y en cuanto a mí, estar cerca de Wow, Dios es hacer el bien. wow, wow, Yo wow, considero wow. que en realidad nosotros Tremendo. necesitamos cada día arrepentirnos, Sí, pero en base a que también reconocemos problemáticas en nuestro interior. Hay gente que por fuera se puede ver bien, sí, pero recuerda que nuestro Salvador dice: en realidad las cosas empiezan mal de adentro del corazón. sí. Y, Desde y ahí. los proverbios dicen: cuál es su pensamiento el hombre, tal es. Sí, Yo pienso que en realidad es un proceso que se necesitaría sí. voluntariamente reconocer dónde podría ser la intervención psicológica o la asistencia psicológica, ¿no? Siempre con ética. Qué edificante conversación. Bueno, recuerdo a las personas que estamos con Ricardo Berríos, psicólogo clínico. Y bueno, entrando un poco hablabas un poco acerca del contexto, Sí, contexto. donde uno vive, ¿verdad? Y ahora se ha visto muchísimo que en la mente de los jóvenes ha entrado mucho, yo le llamaría una enfermedad, ¿Va? la adicción a las drogas. Sí, sí, sí. Y, y bueno, esto es algo que bueno, ha existido desde mucho tiempo, Sí, ¿verdad? totalmente de acuerdo. Hace muy. Ahora, yo creo que nuestro país se ha levantado La mucho, ¿no? proliferación de ella. Y afecta básicamente en la vida de los Sí, jóvenes. sí. Y ha entrado en la mente, en psiquis de los jóvenes. Y yo veía un video hace poco tiempo que decía qué capacidad tienen estos jóvenes para sufrir, vivir en la calle, Sí. estar en lo peor. Y cómo la mente, cómo su raciocinio no les enseña a cambiar su mentalidad y qué capacidad para sufrir tienen estas personas, ¿verdad? Y va en todo, ¿no? En toda la vida. Un esposo una esposa que sufre con su esposo y porque lo ama, tengo que sufrir igual esto. Y cómo la mente nos traiciona, ¿verdad? Incluso los abusos dentro de la iglesia también, quizás los ejemplos de líderes que son autoritarios con los miembros y porque es el líder tengo que sufrir ese abuso emocional incluso. Eh, pero hablando un poco acerca de la adicción a las drogas, creo que es una problemática que se debe resolver o se debe intentar resolver desde la iglesia también, desde Jesús, desde el centro. Y he conocido algunos centros de rehabilitación donde se implanta la palabra, Sí, sí. Ricardo, pero a Sí, sí. veces no es suficiente. No, sí, mira, tú dijiste algo que me parece interesante. A veces no funciona así, porque el ser humano, el material del cual está hecho, hablando en metáfora, es justamente de manipulación y sufrimiento. Nosotros somos una raza caída, el libro de Génesis te deja ver, sin ningún sesgo religioso. Si leemos Génesis como de manera objetiva, podemos ver que ahí está la gran respuesta que todos tenemos. Porque hoy en día vivimos vidas poco satisfactorias, poco conscientes, que es el concepto de psicología. Ujú. Psicología es vida plena, porque hoy en día el mundo está sazonado básicamente con algo que en el aspecto psicoanalítico, que es un vástago de la psicología, el psicoanálisis, lo determina como, por ejemplo, una pulsión de muerte. La pulsión de muerte está por encima que la pulsión de vida. ¿Qué es una pulsión, Ujú. básicamente, para no entrar Sí. en problemas? Es una energía psíquica innata que está en los seres humanos. Entonces, para Freud, Sigmund Freud. Sigmund Freud, un experimentado neurólogo, experto en cerebro, y luego hace su método y todo su abordaje psicoanalítico, para él las dos grandes pulsiones son la agresiva y la sexual. Ok, lo importante de esto saber es que Sigmund Freud viene de un contexto de padres Sí, judíos. Quiere decir que Sigmund Freud conocía Torá. sí. ¿Comprendes? Para Sigmund Freud, todo lo que regía en el ser humano no estaba en el yo, en la conciencia, sino en el inconsciente. Ese Freud se arma del deseo de los padres. Entonces, el problema viene cuando los seres humanos, desde el vientre, no hay una plenitud, Ujú. no hay un deseo, no hay una satisfacción por lo que viene. Y muchos de ellos, con el pasar del tiempo, van a ir experimentando comportamientos que alguien dijera es destino. No, hay una codificación inconsciente. Son cadenas que el ser humano Sí. tiene, Josué, que solo Jesucristo puede romperlas. Pero el mal manejo en ocasiones de la iglesia, porque la iglesia puede Ujú. impartir
un conocimiento bíblico, puede tener procesos instaurados litúrgicos, pero no tiene afecto. Entonces, al hablar de situaciones que traumatizan al ser humano y por lo cual no puede salir adelante, hablamos de esa área afectiva que parece que el ser humano viene con el tanque vacío. Necesita mucho acerca de estos procesos, ¿no? De acerca de entender cómo es una familia, ¿verdad? Cómo brindarle amor, brindarle cariño a los creyentes, a las personas que vienen, como decías, a esta era caída que somos Totalmente de acuerdo. nosotros. Y bueno, la maldad, la evolución de la era, el mundo, las nuevas tecnologías han entrado a nuestra mente, han entrado a nuestra vida y han hecho que nuestra mente se transgresione, podríamos decir, se tergiverse un poco O se adapte también. y trate de adaptarse. Y los que más sufren son los jóvenes. Sí, Y yo creo que es necesario poder también tener una ayuda para los futuros padres, para las personas, los líderes, desde este aspecto, ¿no? Y una preparación innata, para una preparación integral para los líderes, para las personas que están cuidando de otros también. Y bueno, y también, también en las iglesias. Y hay algo que me parece interesante, Ricardo, que mucha gente está buscando ayuda, ya no de la iglesia, para sus problemas maritales, sus problemas mentales quizás. Ahora están buscando otras alternativas, como sí, el yoga, como sí. la respiración, El como... mindful, Sí, y red flag. ¿qué piensas acerca de esto? Bueno, mira, en base a lo que tú estás diciendo, Josué, la semana pasada atendí un niño de 8 años más o Ujú, menos. Él llegó con su mamá por bajo rendimiento y mm, comportamiento y conducta. De pronto, bueno, la mamá hablaba un poco la historia del niño, sí, las cosas las más importantes, y de pronto preguntaba yo al niño algunas otras cosas más. sí. De pronto le dije, ¿qué haces para divertirte? Le pregunté al niño. Él dice, escucho música, alabanzas. Wow. Me dijo, y yo le dije, ¿tú escuchas alabanzas? Sí, alabanzas. Le digo, ¿y cuál es tu alabanza favorita? Él me ha respondido la canción de Dani Berríos, Él es Jehová, Dios poderoso. Yo Wow. dije, ¿tú con esa alabanza en este siglo XXI? O sea, Vieja esa canción. sí, porque Vieja. hoy están las agrupaciones más modernas, ¿no? Sí. Me llamó la atención que muchas de las personas que llegan al consultorio, Josué, son familias que están en la iglesia. La Tremendo. pregunta es, ¿la iglesia es la solución a las familias? No lo sé. Yo llegaría a decir que podemos tener pseudos conceptos de familia. Para mí el Sí. problema viene es porque nadie ama a la familia, nadie ama el matrimonio, José. Entonces, Ah, al no amar eso, hay una sociedad altamente decadente que cada día va hacia sí. abajo. Entonces, hoy tenemos todo prototipo de iglesia. Ujú, Hoy se puede permitir todo desde la sí. iglesia. Hoy tenemos incluso interpretaciones desde Amazon, desde la Biblia, de todos los enfoques. Para las comunidades, para los grupos etarios, para todos Ujú, los... Pienso yo que la iglesia está perdiendo un poco el rumbo en sí. cuanto a lo que debe dedicarse en la sociedad. Incluso hoy tenemos una iglesia que es altamente política, Sí. y está bien. No, Sí, no sí, veo sí. ningún problema, pero parece que estamos olvidando lo más importante. ¿Qué es lo que tiene la iglesia? La iglesia tiene a Cristo. Claro. O sea, Y necesitamos de él. el centro de la iglesia es Cristo. Recuerda que Él ha comprado a la iglesia como la novia a precio de sangre. Él ha dejado las otras perlas por la perla más importante que Sí. es la iglesia. Entonces, si Cristo no está en la iglesia, creo que solo son movimientos que lentamente van a fracasar. Por eso, en ocasiones, recurren a otras cosas como son terapias Sí. complementarias, que ayudan mucho, son eficaces, Como la pero música. la musicoterapia, Interrumpiéndote un poco ahí, la música también lleva a nuestras emociones totalmente de a acuerdo, algo, ¿verdad? totalmente de acuerdo. Los que están tristes escuchan música triste y esto es súper básico, los ha llevado a cambiar incluso sus pensamientos y Estructuras anímicas, sí, y algo real es que ¿por qué esto nos lleva, no? Estando tristes nos lleva a escuchar más música triste, a sí, escuchar música que nos del alma. Entonces, buscar estas alternativas, estas terapias, ¿verdad? De musicología, que no estamos satanizando, más bien ¿no? son para un público obviamente selecto, para los que pueden y a los que necesiten realmente, pero la psicología ahora en nuestra era es muy necesaria, Ricardo. Y creo yo que todos los líderes, pastores, los que están al frente, necesitan de tener una terapia. Porque ¿qué está pasando en su matrimonio? Sí, ¿Cómo podemos aconsejar a otros si nuestro matrimonio no está bien? ¿Cómo correcto. podemos liderar a más líderes si nuestro liderazgo tampoco está bien? ¿Cómo poder manejar nuestro ego si nuestro corazón no está, ¿verdad? En el servir, sino en estar al frente de muchos. Entonces es necesario, creo yo, poder
tener esta alternativa. Y bueno, gracias Ricardo por estar con nosotros. Estamos con Ricardo Berríos, psicólogo clínico. Nos van a estar viendo madres de familia o Sí. padres de familia que tienen algunos problemas quizás con sus hijos, quizás en la iglesia, quizás están sufriendo un abuso, quizás están sufriendo o han sufrido un abuso en el pasado y no saben a qué recurrir, ¿verdad? No saben cómo buscar ayuda. La iglesia quizás no le da respuesta, quizás buscar videos, pastores en las redes no está ayudándole. Sí. Pero las personas que nos están viendo, ¿qué les podrías aconsejar a aquellas personas que nos están viendo ahorita? Bueno, una de las que los padres pueden hacer es poder elevar los sistemas de comunicación, Josué. Cuando hablamos de comunicación, en realidad no solamente es decir palabras o dar órdenes a los hijos, sino es realmente modelar lo que deseamos que ellos vean de nosotros. Yo creo que la problemática hoy en día en las casas, sobre todo las mamás, es básicamente por la figura paterna. Sí. Los padres están desapareciendo en cuanto al ejemplo, al paradigma que ellos deberían ser a quienes imiten sus hijos. Los padres, sobre todo los hombres, trabajan mucho, llegan muy cansados, pero las madres también hacen de ello, Josué. La madre es la primera que se levanta, es la última de acostarse. El problema está que hoy en día el padre es como que ha abandonado la tarea ejemplificadora por la cual el niño puede imitar los procesos que él quiera. También tenemos una generación donde los padres dicen, bueno, yo voy a intentar que todo lo malo que haya pasado en mí no ocurra eso. Eso se llama sobreprotección. Sí. Pero la sobreprotección necesariamente es afectividad. No, no lo es. Para mí es el enemigo número uno de la afectividad, la sobreprotección. Creo yo que cuando hablamos de comunicación, hablamos, padres o madres, de estar ahí con ellos. Es decir, si tienes un niño pequeño, necesitas bajar al piso con él a jugar. Ujú. Si tienes un adolescente, necesitas conocer qué está mirando, qué está viendo, qué está conociendo. Necesitamos tener el contacto. O sea, no hay mayor proceso de comunicación que no pueda ser a través de el estar cerca, la aproximación. Una de las cosas que siempre se nota en el consultorio son adolescentes que no son realmente conocidos por los propios padres. Entonces, en ocasiones las madres o los padres llevan a terapia psicológica intentando descubrir y hallar un padre. Pero eso no hace psicología. Psicología tiene sus límites, tiene sus procesos éticos. Psicología lo que hace es descubrir el problema y tratar de examinar a dónde hay una solución sobre aquel problema. Pero realmente la tarea de los padres sigue siendo la tarea de los padres, Josué. Yo recomiendo realmente a todos los que nos puedan estar viendo, A la iglesia también. sí, a la iglesia en general, necesitamos estar más tiempo con nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan más de padres presentes y no de padres solamente que pueden dar algún tipo de obsequio, algún tipo de dinámica, Premio. algún tipo de premio para justificar. Los chicos necesitan de cosas sencillas, Josué. Las cosas sencillas son las más complejas de comprender. Esa es una gran recomendación que yo pudiera dar a toda la gente que sigue vuestro espacio, Josué. Amén. Gracias Ricardo. Gracias por estar con nosotros. Estuvimos con Ricardo Berríos, psicólogo clínico. Y bueno, espero que haya sido este episodio de mucha bendición para ustedes, a los que nos están mirando. Sé que los temas que hablamos aquí son de muchísima bendición y sé que usted los escuchó atentamente. Y sé que usted en su casa va a tomar una reflexión o mañana va a decir, bueno, tenemos que realmente pensar en tomar algún tipo de consejería desde la psicología, buscar ayuda, porque cuando buscamos ayuda realmente, ¿verdad? Estamos dejando, ¿verdad? Que el problema no nos lleve más allá, así que necesitamos realmente buscar ayuda. Si usted necesita, quizás podemos dejar algún número tuyo o quizás podemos dejar alguna recomendación de donde puedan buscar a Ricardo, algún número que puedas dejar, o si no se puede, puedes dejar algún número si Sí, deseas. sí, si le parezca interesante, pues mi número es 09 93 08 86 69. Pues mi nombre es Ricardo Berríos y estaré dispuesto, Josué, a cada quien que desee así poder responder sus motivos de consulta, sus inquietudes desde la esfera psicológica. Amén, amén. Gracias otra vez, Ricardo. Así que te voy a pedir a todas las personas que están ahí, por favor, que comenten, que compartan a un amigo que sea necesario este episodio y que puedan semana a semana mirar este podcast. Este podcast sale los días lunes a las 7 de la noche en todas nuestras redes sociales. Todos los días lunes a las 7 de la noche en todas nuestras redes sociales. Te voy a dejar por aquí y te voy a deletrar cómo nos puedes buscar como IDD Fuente de Vida. Repito, IDD
fuente de vida. Así que gracias por vernos. Esperamos que haya sido de mucha bendición. También agradecerle a Dios y también agradecerle al equipo de producción de Sama Pro TV y a JC Design. Sin más, nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.